el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo del 20 hasta el 35. Trataremos de terminar hoy este capítulo, Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Y yo le he titulado a esta enseñanza: somos parte de su familia. Es el título que yo le he puesto, y al final veremos y entenderemos por qué le he puesto de esta manera. Somos parte de su familia. Y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Pero antes de todo, oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir en esta hora para poder estudiarla, para poder recibirla, para poder saber lo que nos quieres enseñar y hablar el día de hoy, Dios. Permite que a través de esta lectura podamos nosotros ser capacitados, ser adiestrados para caminar conforme a tu propósito y tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, toma el control y muéstranos y enséñanos lo que tu palabra nos quiere enseñar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Qué vimos la semana pasada? Un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo. Vimos la semana pasada que hay un grupo de personas llamados fariseos que están acechando a Jesús para ver si es capaz de que él pueda sanar a un hombre que tenía una mano tuida o deforme, seca, decíamos, en día de reposo. Y vemos que Jesús lo hace, pero vimos la primera vez, una de las pocas veces que la Biblia me enseña acerca que Jesús se enoja. Y Jesús se enoja, dice ahí, por la dureza de su corazón. Jesús está viendo que estos hombres, a pesar de lo que están viendo, están cegados y no pueden ver que es Dios mismo a través de Jesús mostrándose en ese tiempo. Vimos también otra escena donde está Jesús y está siendo empujado, oprimido, agolpado por la gente, que de repente pareciera que no les importa lo que enseña, más les importa lo que ellos pueden recibir como un beneficio de parte de Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos: tengan la barca lista por si me tengo que separar, porque venía gente, endemoniados, enfermos y todos para ser sanados. Y mencionábamos eso, que muchas veces tratamos nosotros solamente de sacar un beneficio de Jesús, y no solamente, o no porque le amamos, o porque realmente estamos recibiendo el mensaje que Él tiene para nosotros. Y terminamos viendo que Jesús escoge a 12 hombres con ciertas características que Él menciona o que Él reconoce, pero que Él quería que estuviesen con Él para que pudieran ser enviados a predicar, y que Dios les iba a dar autoridad para sanar y echar fuera a los demonios. Y entonces terminamos viendo que ellos, o Jesús, después de haber tomado, escogido a esos 12 entre toda la multitud para tener esa enseñanza o esa capacitación, se van a la casa. Y al terminar este proceso, entra una nueva etapa o una nueva escena que vamos a ir viendo el día de hoy, y está en el versículo 20. Porque en lo que veremos el día de hoy, veremos dos tipos de personas que vienen a Jesús, y aprenderemos dos actitudes y lo que Jesús enseña en un contraste entre unos y otros. Dice el versículo 20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Recordemos que estábamos diciendo que Jesús empieza a hacer señales, milagros, la gente empieza a reconocerlo, la fama empieza a crecer. En un principio ya no podía entrar a la ciudad con libertad, pero después vimos la semana pasada que venían gente de otras partes. Y es tanto el trabajo, porque ahora me dice que no tienen oportunidad incluso
ni comer. Imagino que es un momento tan incómodo, ¿verdad? Porque no hay un lugar, hay tanta gente, comemos, pero pues no todos aquí traen comida, o qué hacemos, no me dan oportunidad. Y es tanto lo que la gente los estaban oprimiendo que no tenían oportunidad para comer, ¿sí? En aquel tiempo la hora de la comida era algo muy especial, porque no solamente era llegar, comemos y vamos rápido, sino que era un tiempo de comunión, era un tiempo de intimidad, era un tiempo donde podían platicar e incluso enseñar. Jesús podía enseñar algo al estar con ellos, pero era tanto lo que había de gente que no podían tener chance ni para comer. Versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Interesante este versículo. Yo no sé si alguna vez ya lo han ustedes meditado, pero dice: cuando lo oyeron los suyos. Y cuando se refiere a los suyos, se está refiriendo a la familia de Jesús y probablemente a algunos amigos cercanos, porque Jesús creció en Nazaret. ¿Se acuerdan cuando le dicen: hemos conocido a Jesús de Nazaret? Y dice Natanael: ¿habrá algo nuevo, algo bueno en Nazaret? Entonces él vivió y creció en Nazaret, que era una ciudad de la región de Galilea, al norte de Jerusalén, y ahí fue donde empezó a realizar su ministerio. Y estaba ahí su familia, y había probablemente mucha gente que le conocía de aquel lugar. Pero lo que me llama la atención es que dice que vinieron para prenderle. Esta palabra prenderle se refiere a tomarlo por la fuerza. Entonces la idea era detenerlo, la idea era tomarlo para que no siguiera haciendo lo que Jesús estaba haciendo, su ministerio. ¿Y por qué ya no? Dice ahí: porque decían que está fuera de sí. Probablemente la familia y los amigos estaban pensando: oye, Jesús no está bien. Este Jesús se está echando en contra a todos los líderes religiosos, porque empieza a haber como una revolución. Jesús empieza a enseñar la palabra, lo leíamos, enseñaba como alguien que tenía autoridad, empieza a hacer milagros y empieza la gente a seguirlo, grandes multitudes de diferentes lugares, y entonces está provocando una revolución en aquel tiempo. Probablemente su familia están viendo estos cambios que no eran normal, porque quizás por los primeros 30 años, pues Jesús estuvo en su casa. Y ahí estuvo apoyando, trabajando con la familia, quizás como carpintero, y quizás pudieron decir: estaba con nosotros, era responsable, estaba con la familia. Y llega un momento donde Jesús, a los 30 años, de repente lo deja todo y empieza a hacer su ministerio. Y probablemente para este instante la familia no entiende lo que Jesús está haciendo. ¿Cómo puede dejarlo todo por empezar a hacer un ministerio? Y puedo entender esto. Muchas veces cuando Dios te llama a servirle, muchas veces cuando Dios te pide que lo dejes todo para caminar y trabajar solamente por Él, la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, no lo va a entender. Ellos no entienden por qué puede alguien estar dispuesto a dejar todo, un trabajo, una escuela, lo que sea, incluso a veces una ciudad, por hacer algo por Dios. Para este momento, cuando Jesús está empezando su ministerio, todo esto es nuevo para ellos. Quizás la familia de Jesús nunca había escuchado sus enseñanzas hasta que no empezó su ministerio. Quizás nunca habían visto los milagros que Jesús hacía, porque esas ideas de que Jesús cuando niño hacía milagros y que hay una imagen o hay película de repente, ¿no?, que está una palomita, una tórtola y que está muerta o herida, y ya Jesús la toma y la sana. Y bueno, bíblicamente eso no es así. Pero de repente vemos a Jesús
haciendo milagros y sanando a un leproso, algo que nunca había sucedido. Vimos a Jesús sanando a un paralítico que descubren el techo y lo bajan. Vimos a Jesús sanando a un hombre de la mano seca. Lo que Jesús está haciendo es nuevo para todos. La familia no lo puede entender. Y quizás lo leíamos la semana pasada, que los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo para poder venir a Jesús y destruirle. Y al momento que la familia está escuchando todo esto que está sucediendo alrededor de Jesús, pues la familia está viniendo para detenerlo. Y puedo verlo de esta manera. No es algo malo, no lo está haciendo con una mala intención, pero están queriendo detener a Jesús porque ellos pensaban que estaba fuera de sí. ¿Y qué podemos aprender quizás de esta porción? Quizás algunos de nosotros estamos viviendo o hemos vivido el rechazo de la familia porque nos hicimos cristianos. Porque llega un momento donde decidimos dejar a todo por Dios, dejar todo por empezar a servirle o simplemente por venir a la iglesia. Y de repente cuando alguien hace eso, de repente la familia empieza a acusarnos. De repente nos empiezan o nos pueden estar tachando de locos, de fanáticos. Incluso nos dicen que estamos mal en lo que estamos haciendo en nuestra vida. Algunos a lo mejor los han dejado de hablar. A lo mejor algunos de ustedes los han rechazado. Les han dicho, ya no vengas a la casa, ya no entres. Ya no quiero que puedas hablarme incluso de Dios. Y esto lo puede hacer nuestra familia o pueden ser nuestros amigos, gente muy cercana que no puede entender que nosotros hemos decidido seguir completamente a Dios. Ahora, cuando alguien se hace cristiano y viene a una iglesia y busca a Dios y quiere servir y quiere entregarse por completo, es muy común que la gente de repente nos empiezan a acusar, a burlarse. ¿Algunos de ustedes se burlaron porque se hicieron cristianos? Levanten la mano. ¿Sí? Entonces no soy el único, ¿verdad? De repente empiezan a decir, incluso a veces ponen ahí en Facebook y todo eso, ¿ya supiste de aquel pastor lo que hizo? ¿Ya supiste de aquella que se llevó y aquel que hizo? Y muchas veces la gente empieza a burlarse y empieza a apuntar porque no están dispuestos a entender que nosotros estamos tomando una decisión de servir a Dios. Y aunque nosotros queremos vivir o servir o dejarlo todo por Él, no es fácil. Y incluso a veces dentro de la familia cristiana, yo puedo decirte, el día que Dios me llama a poder servirle, para mis papás no fue fácil el estar dispuesto a que yo dejara de estudiar, de una carrera y todo, por irme a buscar o a servir a Dios, porque Dios me estaba llamando. Entonces de repente, aún dentro de la iglesia, no es fácil cuando alguien toma esa decisión. Pero puedo aprender algo en todo esto. ¿Qué hizo Jesús? Y tú puedes ver la historia ahorita. ¿Qué hizo Jesús cuando supo que venían a prenderlo, a tomarlo a la fuerza? Jesús no hizo nada. Jesús no enseñó, no reaccionó de ninguna manera. Probablemente pudo haber dicho, a ver, vengan ustedes toda la familia, a ver, siéntese aquí, déjenles explico. Dios me envió así, mira lo que dice la profecía. Y pudo haber tratado de explicarles. Pero Jesús no hizo eso. Jesús tampoco peleó ni contendió con la familia. Entonces, ¿qué puedo aprender? A nosotros nos pueden atacar, hasta nos pueden correr, nos pueden juzgar de que estamos locos y que aquí simplemente nos lavaron el cerebro. Pero por más que quisiéramos explicarle a la gente, o por más que quisiéramos el decir por qué estamos tomando esta decisión, la gente no lo va a entender. No hay una manera de poder explicarles. Mira, veamos algunos ejemplos, simplemente por si alguien de repente está pasando y teniendo una lucha con la familia. ¿Por qué te vas a esa iglesia? ¿Por qué dejaste nuestra religión? ¿Por qué dejaste? Y empiezan de repente a apuntar y a tirarte.
Aprendamos a través de estos versículos. Efesios 6:12. Efesios 6:12 me dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no hay que pelear. La lucha que tú tienes no es física. Tú no puedes pelear con tu familia, con tus amigos y con ellos, porque me dice que sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo tengo que entender algo: Dios nos ha enviado a tener una lucha espiritual, pero nunca una lucha física. Yo no debo de pelear con nadie, y menos tratando de defender que Dios me está llamando o que Dios me ha escogido. Yo no puedo pelear. Primera de Corintios capítulo 1 versículo del 18 al 21. Primera carta a los Corintios capítulo 1 del 18 al 21. Mira lo que dice: porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tengo que entender algo: el evangelio, la predicación, el hombre que no conoce a Dios, para él es una locura. Para él es una locura que tú estés dispuesto a servirle a Dios, a dejar todo por Dios. Es una locura de la predicación. Ahí en Primera de Corintios, pero ahora el capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, me habla de alguien que nunca ha nacido de nuevo, es una persona que no conoce a Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La gente no va a entender por qué tú has cambiado. La gente no va a entender por qué tú vives diferente. La gente no va a entender por qué a lo mejor ya ahora dejas de tomar, ya no tomas. Cuando alguien está con ellos y está tomando y todo, pues es un buen amigo, pero cuando dejas de tomar, luego empiezan a reclamarte. ¿Por qué? Y se empiezan a burlar. Ahora sí, muy religioso, muy cristianito, ¿verdad? Pero la gente no va a entender por qué dejas de tomar, o por qué dejas de fumar, por qué dejas de hacer las cosas malas. La gente no va a entender por qué ahora no te inclinas a una imagen y solamente buscas a Dios. La gente nunca va a entender por qué dejas una religión por tener ahora una relación completa con Dios. Y te digo algo: no tienes por qué convencerlos. Tú no tienes que aprender a vivir para Dios y dejar que los frutos que Dios puede estar haciendo en tu vida, el cambio que Dios está haciendo en tu vida, pueda ser un reflejo que ellos puedan ver. Algo que Dios ha estado hablando a la iglesia es que es necesario que salgamos a compartir el evangelio, que predicamos el evangelio, que hay mucha gente que lo necesita. Pero una manera de poder hacerlo es a través de nuestra vida. Cuando en mi trabajo no me dejan quizás predicar ni sacar una Biblia y enseñarles, la mejor manera de evangelizar es a través de mi testimonio. Cuando en la escuela no me dan oportunidad a mejor de predicar y de testificar, la mejor manera de predicar el evangelio es con mi vida. En mi familia, donde no aceptan que yo les hable de Dios, la mejor manera es que ellos puedan ver un cambio realmente en mi vida. Pues no se trata de pelear. No es que tú crees esto y yo creo lo otro. No se trata de pelear. No se trata de contender. No se trata de convencerlos.
Ellos no van a entender que Dios te está llamando, que Dios tiene un propósito para ti, que Dios ha cambiado tu vida y que hoy le conoces. Ellos no lo van a entender. Se van a burlar como lo estamos viendo. Pero tienes que aprender que tu vida realmente tiene que ser ese testimonio. Ahora, es bien importante, y aquí yo creo que pongamos atención. Si tú empiezas a hablar de Dios y empiezas a decir que Dios te ama y que Dios te cambió y que ahora eres un cristiano, y tú si quieres seguir viviendo como antes, ese es un peligro. Porque no puedes llamarte un cristiano y estar hablando de que ahora tienes problemas en tu matrimonio y te vas a separar y te vas a divorciar, o que andas volviendo a tomar, o que vas a hacer cosas indebidas, o que andas en adulterio, en fornicación o en cualquier otra cosa. Ese es un problema que hay hoy en las iglesias. Por eso mucha gente no quiere ir a una iglesia y empieza a decir: los de la iglesia son unos hipócritas. El problema no está en Dios. Dios no falla. El problema no está en Jesús. Él nunca nos ha dejado. El problema está de repente en la gente. Ahora, no se trata que digas: bueno, mejor no digo nada y que nadie se dé cuenta que soy cristiano por si fallo. No se trata de eso. Se trata que hoy tú puedas levantar una bandera y digas: soy un hijo de Dios. Yo vivo diferente. Y mi manera de hablar será diferente, y mi manera de actuar será diferente. Y claro, tendrás problemas, claro, tendrás dificultades, pero el cómo los enfrentas, el cómo puede haber gozo en medio de esa prueba y esa dificultad, será una bandera que pueda mostrar el gozo que Dios ha puesto en ti a pesar del problema y las dificultades. Que entonces, cuando la misma gente o familia que está a tu alrededor llegue a pasar por lo mismo y ya no pueda más y esté desesperado, puedan voltear a verte y decirte: oye, ¿cómo le haces tú? Porque yo supe que tuviste este mismo problema, pero yo te veo bien. ¿Cómo le haces? ¿Cómo saliste adelante en esa situación? Porque yo estoy pasando por lo mismo y ya no puedo más. Bueno, ahí es donde tú le puedes decir: es que es Dios el que ha cambiado mi vida. Y si ya no puedes más, la única manera es que vengas a Él. Y es el momento en que ellos pueden venir a Dios porque están desesperados y no saben más qué hacer. Entonces, eso es el ser un cristiano. Eso es el testificar, que la gente vea. Otra vez, los amigos, los suyos de Jesús, su familia, vinieron a verlo, aprenderle, porque algo no estaba bien, porque estaban viendo todo lo que Jesús está haciendo. No lo pueden entender, pero Jesús hace lo correcto. Lo mismo en nosotros. Tu familia, tus amigos pueden estar preguntándose: ahora, ¿por qué tanto en la iglesia? ¿Por qué va los domingos ahora tanto? ¿Por qué va los martes? ¿Por qué se metió a Navegantes? ¿Por qué está sirviendo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Y es increíble, pero yo conozco papás y a veces hasta cristianos que llegan a reclamarle a los jóvenes, porque conozco que a veces más trabajo con ellos, y le dicen: ¿por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué te dan ahí o qué? A veces llegan a reclamarles: todo el día en la iglesia, es mucho, ¿no? O sea, vas en la mañana y otra vez vas en la tarde. ¿Qué? Y es increíble que no pueden entenderlo. Pero otra vez, no se trata de pelear, no se trata de discutir, se trata que la gente pueda ver que eres un verdadero cristiano. Ahora, el que seas un cristiano, tienes que entender que es normal que te rechacen, es normal que hablen de ti y es normal que se burlen. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Porque el ser cristiano es un sinónimo de sufrimiento, persecución y críticas. Alguien puede decir: ¿cómo que ser un cristiano es un sinónimo? Entonces, ¿para qué me meto? Bueno, mira lo que dice Mateo 5, 11 y 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por la casa de Jesús, por la causa de Dios, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Claro, mintiendo, ¿verdad? Y luego dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos.
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces yo tengo que decirte, iglesia, aprendamos. Si el ser cristiano te va a llevar a que tu familia te rechace, no te preocupes. Si el ser cristiano te va a hacer que de repente te puedan sacar del trabajo, despedir del trabajo, porque hay lugares, porque te haces cristiano, te pueden sacar, no te preocupes, gózate, alégrate. Claro, y que sea por eso, no porque aunque eres cristiano llegas tarde, faltas, no vas. No. Eres un cristiano, te comportas correctamente y te sacan, no te preocupes. Alégrate y gózate, porque el galardón es grande que Dios tiene para ti. La gente no lo entiende, la gente no lo va a ver, pero tú aprende a vivir completamente para Él. Entonces puedo entender eso. Cada persona que acepta a Cristo tiene que pasar por esto. Y tienes que aprender a no hacer nada. No vas a pelearte. No vamos a hacer un movimiento contra aquellos que se levantan contra los cristianos. No hay por qué. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16. Dice de esta manera: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, si tú estás padeciendo por Dios, eres bienaventurado, doblemente bendecido, doblemente dichoso, doblemente feliz. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. O sea, estás sufriendo por Dios, no te preocupes, no tengas temor. Al contrario, vive más en santidad. Es lo que está diciendo, vive más en santidad. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, está dispuesto a explicar o a decir por qué estás en Dios, pero no peleando, dice con mansedumbre, con reverencia. ¿Por qué estás en la iglesia? Pues porque soy un pecador y porque Dios me ama, porque entregó su vida a morir en la cruz del Calvario y murió por mí. Eso es el poder entender. Y luego me dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran contra vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, de eso me está hablando. Yo tengo que vivir como un verdadero cristiano. Si te critican, que hablen. Si te rechazan, no pasa nada. Pero tienes que aprender a vivir en santidad. Tienes que aprender a vivir en rectitud. Para que todos aquellos que quieren calumniarte o hablar mal de ti, ellos mismos sean avergonzados por tu buena conducta. No sé, puedo dar este ejemplo, ¿no? Estás en tu trabajo y tú eres el que llegas a tiempo o llegas antes. Eres el que trabajas, el que entregas todo, respetuoso, todo. Cumples con todo. Y de repente se dan cuenta en que eres cristiano y te pueden correr. Y tú, ven, ni modo. Y la gente puede preguntarse, ¿y por qué lo corrieron? Y pueden inventar un montón de cosas, pero tu testimonio y tu ejemplo van a dar cuenta de que todo lo que dijeron es mentira y que un cristiano realmente es diferente. Eso es vivir una vida cristiana. Eso es que la gente te vea. Ahora, hoy hay que tener mucho cuidado, porque hoy somos muy dados en que en las redes a veces podemos subir las cosas que hacemos, a dónde vamos, qué hacemos, qué actuamos, qué decimos. Y tengo que entender algo: yo soy un hijo de Dios, y puede ser que lo que yo suba o haga que la gente se acerque a Dios, o a que la gente nunca pueda ir a una iglesia porque está viendo ese mal ejemplo en mi vida. Ese es un peligro. Y la Biblia sí me dice: ay de aquel
que es una piedra de tropiezo para los demás. Que la manera más fácil es que el pastor no se dé cuenta de lo que subo a las redes. Es que no se trata de lo que yo vea, se trata de lo que la gente a tu alrededor lo pueda ver y tu familia. Y nomás pregúntate, ¿lo que está subiendo refleja a Cristo o a quién está reflejando? ¿Lo que está subiendo hace que la gente se acerque a Cristo o hace que la gente no quiera venir a la iglesia? Somos cartas abiertas, somos una luz que alumbra en Jesús. Y una luz no dice nada, solamente se muestra. Y muchas veces no tienes nada que decir, simplemente tienes que demostrar que realmente Dios está en ti. Entonces, creo que este punto es interesante porque al ver que ellos querían detener a Jesús, me muestra la actitud, o más bien muestra lo que Jesús está pasando. Regresemos ahí a Marcos, por favor. Capítulo 22 versículo 22 del capítulo 3. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahora aquí vemos a los escribas. El primer grupo de personas, ¿quién era? La familia de Jesús, los suyos, ¿verdad? Ahora vemos otro grupo de personas. Este grupo de personas son los escribas. Eran líderes religiosos, muy probablemente de una delegación oficial de expertos del gran Sanedrín, que venían de Jerusalén a Galilea para observar y evaluar el ministerio de Jesús. Y cuando ellos están ahí, ellos empiezan a decir que Jesús tenía a Belcebú, a Satanás. Lo que los líderes están haciendo es tratar de desacreditar completamente lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Estaba sanando, incluso estaba echando fuera demonios. Y entonces llegan ellos y dicen: no, esto lo hace por obra del diablo, obra de Satanás. Y el propósito es para que la gente dejara de escuchar a Jesús. Otra vez, está haciendo un revuelto. Mucha gente ahora lo está siguiendo y ellos lo están difamando para que no lo puedan seguir. Y entonces Jesús va a responder con una alegoría. Dice el versículo 23: y habiéndolos llamado, interesante porque Jesús sabe que su familia viene y Jesús no hace nada. Más adelante me voy a dar cuenta que como que los deja afuerita, pero él sabe lo que hacen o están diciendo los escribas, y a ellos los llama y les enseñaba en parábolas. Dice el verso 23: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces Jesús empieza a través de esta alegoría a decir: lo que ustedes dicen no tiene sentido. Lo que ustedes están diciendo es que yo, que por el poder de Satanás echo fuera a Satanás. Bueno, pensemos que hay dos maneras de poder, dos posibilidades de ver esto. Número uno: o en el reino de Satanás hay una guerra civil donde unos se están levantando contra ellos mismos y hay un problema, y esto pues no va a terminar bien, no va a acabar bien y va a perecer. O la segunda: Satanás no sabe ni lo que está haciendo y él se levanta contra sí mismo y se está dividiendo y ahora va a pelear y todo lo va a perder. Y Jesús está usando esta alegoría para estar diciendo que lo que ellos dicen es absurdo. No tiene sentido lo que ellos están diciendo. Al contrario, la acusación no tiene sentido. Al contrario, está Jesús mostrando que lo que dicen está equivocado. Y no solamente eso, sino que también está mostrando su poder y su autoridad, que su poder y autoridad es mucho más grande que la de Satanás. Porque Jesús no solamente tiene poder,
sobre el mal y sobre Satanás, sino también sobre aquellas personas que están siendo oprimidas por ellos. Por eso el versículo 27, mira lo que dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo: lo que ustedes dicen no tiene sentido. ¿Cómo Satanás está dividido contra sí mismo? Si eso pasara, el reino no permanecería. Dice, pero no es así. Al contrario, si alguien quiere entrar en una casa y saquear los bienes, primero tienes que atar a ese hombre fuerte, y entonces podrás saquear todos los bienes. Y Jesús está demostrando: si yo estoy echando fuera a los demonios y trayendo libertad, tengo tanta autoridad y poder que yo mismo estoy atando a Satanás, a los demonios, para poder traerles o darles libertad. Y eso me habla del poder y la autoridad que Jesús está enseñando. Y entonces, versículo 28, aquí vamos a entrar quizás a algunos de los versículos más controversiales que hay dentro de la Biblia, y que mucha gente tiene esa duda y esa inquietud, y que algunos han dicho: híjole, a lo mejor yo he blasfemado contra el Espíritu Santo y no me he dado cuenta. En una ocasión le pregunté yo a un pastor, yo estaba adolescente, apenas estaba aprendiendo, y le pregunté a un pastor: ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Y él me contestó de esta manera: no te lo digo, porque si te lo digo, lo vas a cometer. Entonces, para que no lo cometas, mejor no te la digo. Y yo me quedé con esa respuesta. Hoy pienso que no se la sabía, ¿verdad? Es más fácil saber eso, ¿verdad? Pero trataré más bien de explicar estos versículos acerca de ese pecado. En Lucas creo que dice ese pecado imperdonable. Y surge la duda: no, pues no, que Dios perdona todos los pecados, ¿por qué no lo perdona? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Como siempre, la única manera de entender un pasaje siempre es a través del contexto. Si sacamos este texto del contexto, vamos a empezar a decir muchas cosas y todo. Entonces, bueno, mejor brinquemos estos versículos, vamos más adelante. Ay, no se crean. Porque yo ya lo entendí. Espero poder explicarme. Dice verso 28: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Interesante, nada más. Jesús no está diciendo que ellos ya cometieron ese pecado o esa blasfemia contra el Espíritu Santo, porque si hubieran cometido esa blasfemia, ahí le hubiera dicho: ay, la acaban de regar, acaban de perder su oportunidad. Jesús no está diciendo que ellos ya la cometieron. Está tratando de alertarlos, decir: cuidado, todos los pecados son perdonados. Y cualquiera que blasfeme puede ser, pero cuando vas a blasfemar o hay blasfema contra el Espíritu Santo, ahí sí dice: es reo de un juicio eterno. Acuérdense que el hombre ya es condenado en ese juicio. Y entonces veamos en el contexto. Lo que hemos visto en el libro de Marcos es que Jesús ha venido para cumplir las promesas de Dios. Dios había dicho que iba a enviar a un Salvador, al Mesías, que iba a salvar al mundo, que iba a salvar a su pueblo. Y entonces vemos a Jesús que ha llegado sanando enfermos, liberando a la gente que tenía demonios, trayendo libertad y predicando las buenas nuevas del reino. Y estos líderes religiosos, lo más lógico era que ellos vinieran y le dijeran a Jesús: ¿quién eres? ¿Qué haces?
¿O por qué haces esto? Y que Jesús le dijera, yo soy el Cristo. Y que en ese momento ellos se pudieran rendir a Jesús y que puedan reconocerlo como ese instrumento de parte de Dios. Pero ellos no hacen esto, hacen todo lo contrario, porque ahora incluso están acusando a Jesús como un instrumento del diablo. Y lo que ellos están haciendo es rechazar a Dios mismo, a Jesús y a la obra y a su obra, que era la que puede traerles perdón y libertad. Lo que ellos están haciendo es blasfemar. En otras palabras, es rechazar completamente a Jesús. Están resistiendo a Jesús y a su obra, y están cerrándose al único que puede traer perdón a su vida. Y aunque la Biblia, ahorita que leíamos, dice que todos los pecados nos son perdonados y cualquier blasfemia puede ser perdonada, pero con el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. A lo que se refiere es a la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿se acuerdan cuál es la obra del Espíritu Santo? Vamos, si quieren, tantito a Juan 16 del 7 al 11. Juan 16 del 7 al 11 dice: pero yo os digo que os conviene que yo me vaya. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego me dice, de pecado. ¿De cuál pecado? De incredulidad. Dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, que es justo. Él va a convencerte. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces yo puedo entenderlo de esta manera. Si alguien puede hablar en contra de Jesús y rechazas a Jesús, bueno, el Espíritu Santo en algún momento puede ser la obra para hacerte creer, venir completamente a Jesús, acercarnos a Él y llegarnos a Él. Pero si alguien voluntariamente rechaza la obra de Jesús, perdón, del Espíritu Santo, no hay nadie que nos pueda convencer de nuestra condición de pecado. Por ejemplo, veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan de alguien que haya blasfemado a Jesús? Y que no solamente blasfemó sobre Jesús, sino que hizo blasfemar a otros. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 15, vemos a un hombre dando su testimonio. Y al dar su testimonio, él dice, yo soy un blasfemo y he blasfemado. Dice 1 Timoteo 1, 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿De quién está hablando? Pablo, es Pablo el que está dando este testimonio. Dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Esto es importante, lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces vemos a Pablo que blasfemó, hizo blasfemar a otros, pero vemos la misericordia de Dios donde lo perdona y le da una oportunidad, incluso le da un ministerio de ir a predicar el evangelio.
Vemos a alguien que fue perdonado y restaurado. Pero cuando alguien voluntariamente rechaza y resiste a Dios, rechaza el perdón, rechaza su obra, en ese momento él está blasfemando o está rechazando la obra del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de una persona que está rechazando voluntariamente la obra de Dios y su perdón. Que su corazón está tan endurecido que no quiere recibir nada de Dios. Recuerden, en este capítulo Jesús ve la dureza de su corazón cuando sanó a este hombre de la mano seca. Pablo dijo por incredulidad, por no saber. Y Jesús les está alertando más bien, le dice a los escribas, cuidado. ¿Por qué? Porque pueden decir cualquier cosa, pero puede llegar un momento donde su corazón se endurezca tanto, donde ustedes decidan rechazar completamente la obra de Dios, que es el Espíritu Santo, y entonces ya no habrá nada que los pueda hacer volver a Él. Entonces pudiera decirle de esta manera: Dios puede perdonar todo tipo de blasfemia. Lo único que no perdona son aquellos que rechazan ser perdonados. ¿Sí me explico? Dios puede perdonar todo tipo de blasfemia, porque lo puedes hacer por ignorancia, por incredulidad. Pero lo que no perdona son aquellos que rechazan ser perdonados. En otras palabras, si alguien rechaza la cruz, ¿qué otra opción tienen para ser salvos? Si alguien rechaza la obra de Jesús, ¿qué otro camino hay? Entonces de repente nos preguntamos y decimos, ¿y ya habré blasfemado? Si en tu corazón está esa duda y conoces a Dios en Cristo, no te preocupes. Lo que está haciendo Jesús es hablándole a los escribas que tienen un corazón duro y que están rechazando a Jesús a pesar de lo que están viendo. Entonces puede ser que alguien pueda decir, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero el perdón de Dios, yo rechazo el perdón de Dios. ¿Qué más puede sanarte? ¿Qué más puede salvarte? Entonces, ¿cómo ese pecado? Es que ese pecado imperdonable es la incredulidad en Dios. Si no crees en Él, entonces no puedes ser salvo. Tienes que creer en Él para pedir perdón. Tienes que creer en Dios para querer ser perdonado por Dios, para que pidas perdón, para que Dios te perdone. Pero si yo no creo en Dios y rechazo su perdón, entonces nunca le voy a pedir perdón. Entonces no quiere decir que entonces ahora me acabo de condenar, sino que yo ya era reo, estaba condenado y voy a seguir en esa misma condenación. ¿Estamos? Entonces, ahora hay un peligro en esto que podemos aprender. Estos hombres, escribas, están viendo milagros impresionantes, leprosos, un hombre de una mano seca, un paralítico. Están escuchando el evangelio y ellos están cegados y no están abiertos a ver lo que Dios está manifestando. Y ese es un peligro para nosotros, porque Dios sigue mostrando, Dios sigue hablando, Dios sigue haciendo milagros. Es más, puedes estar aquí en la iglesia y sigues viniendo, pero puede ser que tu corazón esté endurecido y tus ojos estén cegados, y que tú estés rechazando voluntariamente el perdón de Dios. Y eso es una alerta. O sea, es como si Dios te dijera: está bien, no estás a gusto en la iglesia, no te preocupes, pero aquí estás, ok. No estás muy convencido, no te preocupes, aquí estás.
A lo mejor dices que no crees, está bien, pero aquí estás. Pero la alerta es, pero ten cuidado que no se endurezca tu corazón. Porque si tu corazón se endurece, no habrá nada que te pueda cambiar. ¿Se acuerdan del faraón? 10 plagas. Al final se endureció y Dios lo dejó así. Entonces, eso es lo que podemos aprender. Yo no puedo cegarme a lo que Dios quiere hacer. Y por último, ahora volvamos a la confrontación de los primeros versículos que estuvimos leyendo el día de hoy. Verso 31. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Te das cuenta? O sea, como que vinieron la familia para aprenderle, y Jesús dice, bueno, ni los pela, ¿verdad? Se quedan afuera, ni le dice nada, ni nada, y él se atiende a los escribas. Acaba esta situación, y entonces la familia está afuera y dicen, pues ¿quién le habla a Jesús? ¿Dónde está? Allá adentro enseñando. Y le dice, bueno, vayan y llámele. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, me habla que está Jesús enseñando, gente sentada. Esto me habla de que estaban siendo enseñados, siendo discipulados. Le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Esto es simplemente un paréntesis que no voy a entrar ahorita a este punto. Pero aquí me muestra que María era la madre de Jesús, pero que María, después de tener a Jesús, tuvo más familia. ¿Sí? Se casó con José y tuvo más familia. Pero la gente que dice María siempre es virgen, pues no, porque después ella tuvo hijos, y aquí dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, igual, entendamos un poquito el contexto para darnos cuenta que Jesús no está siendo grosero con lo que está respondiendo. La familia de Jesús están viniendo a él porque piensan que como que se volvió loco por lo que está pasando, y lo vienen a tomar a la fuerza por la enseñanza que Jesús está dando. Pero Jesús lo que quiere en este momento es desvincularse de su autoridad sobre él. Y otra vez, no quiere decir que Jesús en este momento o en este pasaje habla mal de la familia, porque la Biblia siempre nos ha enseñado de la importancia de la familia, de honrar a nuestros padres. En aquel tiempo, el ser parte de una familia era el sinónimo de existir o tener vida. Cuando alguien era expulsado de la familia, es quedarte errante, es quedar quizás sin sentido. El ser expulsado era un sinónimo como de perder la vida. Por eso la familia es algo muy importante en aquel tiempo. Y no quiere decir Jesús otra vez que no es importante la familia, porque la misma Biblia me enseña que las esposas tienen que sujetarse, respetar y honrar a su marido. La Biblia me enseña que el marido tiene que amar y respetar a su esposa. La Biblia me enseña que los hijos tienen que honrar a los padres, y los padres amar, enseñar e instruir a sus hijos. Entonces, lo que Jesús está tratando de enseñar de una manera general es que para Jesús nos enseña que la devoción primera no es hacia la familia, sino a Dios. Y que Jesús está encabezando una nueva familia, y que las puertas para esta familia están abiertas ¿a quiénes? A todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y vemos un contraste, ¿no? Hay un grupo de personas que les dice a aquel que blasfema contra el Espíritu Santo se exponen a una condenación eterna. Pero todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios es bienvenido a una nueva familia, a la familia de Dios. Y pudiéramos verlo de esta manera, porque la iglesia a pocos años
está a punto de enfrentar una gran persecución. Y no sabemos cuántos cristianos en aquel tiempo van a perder sus familias simplemente por el hecho de ser cristianos. Familias lo van a expulsar por decir que son cristianos. Familias van a perder miembros por decir que son cristianos, los van a matar. Y el consuelo que Jesús está dando es que si la familia de ellos las han perdido o los han rechazado, Jesús le está dando parte ahora de una nueva familia en Jesús. Entonces el llamado que Jesús hace no es este: tu familia no te quiere, déjalos y vente a nosotros. Jesús no está haciendo ese llamado, sino el mensaje es: el seguir a Cristo me lleva a tener un gran precio. Pero aprende algo: aunque ellos te rechacen, eres parte de una nueva familia. Somos hijos de Dios y tenemos una familia que es en Cristo. Y esto es importante para nosotros también, porque empezando con lo que hablé, que si alguien te ha rechazado, tu familia te ha rechazado, has perdido gente, amigos, por decir que eres cristiano, no te preocupes, porque Dios te ha abierto las puertas a una nueva familia. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso somos parte de esa familia de Dios, que aunque todos quieran rechazarte, Dios abre las puertas para recibirte. En Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bien interesante, porque dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy somos parte de una familia. Por eso yo le puse de esta manera al título: somos parte de su familia. Yo no sé si nos va a tocar de repente sufrir. Yo no sé si tú ya has experimentado y tu familia te ha dejado, o tus amigos te han rechazado. Yo no sé cuánto les ha pasado que, ¿sabes qué? Desde que me vine a Cristo, mis otros amigos los he perdido, y ahora solamente tengo amigos en Cristo. A lo mejor desde que viniste a Cristo ya no te juntas con tu familia, y no quiere decir que esté bien, porque la única manera de que ellos conozcan de Cristo es que ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero aunque te han rechazado, aunque no te sigan, aunque se burlen, no te desanimes, porque somos parte de una familia en Dios. Hoy Dios ha abierto sus puertas para todo aquel que le recibe pueda ser llamado un hijo de Dios. Entonces creo que es bueno esto para nosotros. Tenemos esta esperanza, somos hijos de Él, tenemos un lugar donde estaremos con Él para siempre, y lo que mencionamos a la mitad, somos llamados a predicar el Evangelio. Así que te invito a que prediques el Evangelio, que hables de lo que Dios ha hecho en tu vida, y que seas un ejemplo vivo de lo que Dios hace o ha hecho en ti. Ponte de pie, por favor.